Es un punto de referencia en salvaguardar antiguos sonidos de la capital peruana. Investigador de la canción criolla, bebe de la mística de músicos de finales del siglo XIX y principios del XX, gracias a memorias de señores, de callejón y de barrio, peña y centro musical. Un estilo de vida entre toques y trinos, tabaco y tragos, voces y valses. Hoy, en Matices, Fred Roner. Como símbolo de límpida belleza, Petronila son las flores que hoy te envío. Recuerdo como tu calidad. Creo que en general no se ha apostado por estudiar un poco la cultura popular, ¿no? Y cuando se ha estudiado la cultura popular desde la antropología, etcétera, efectivamente no se han aproximado tanto a las manifestaciones musicales o culturales que nosotros podríamos denominar o que se han denominado criollas desde la década de 1950 o un poco antes, porque estaban identificadas más bien con la cultura de las élites, ¿no? Es decir, había un grupo de élite que se había como construido como criollo y que había creado una idea de lo que era lo criollo. Y entonces si se iba a estudiar la cultura popular, estudiar lo criollo parecía un contrasentido, ¿no? Porque estaba asociado también a esas élites, pese a que quizás buena parte de la población, digamos, limeña, que también se podía considerar criolla, no perteneciese a esas élites. Entonces la mirada de las ciencias sociales en general se orientó más bien hacia las manifestaciones populares, más bien del Ande, ¿no? Porque se sentía que ahí estaba un poco lo popular, ¿no? Se sentía que ahí estaba la gran masa, digamos, en el Perú, ¿no? Del mundo andino. Entonces sí, se desestimó el estudio de la música popular, que es lo que puedo opinar mejor, ¿sí? Más bien costeña y sobre todo limeña, por ese motivo, básicamente porque se asoció a que era o algo de las élites o algo donde un conjunto de sectores populares se habían aliado muy fuertemente con las élites. Entonces no se sentía necesariamente tan popular, ¿no? Eso quizás hasta la llegada del libro de Llorens, ¿no? El libro de Llorens de Criollos y Andinos en Lima marca un poco un hito dentro de lo que son los estudios sobre música popular en Lima, porque el hombre dedica la mitad del libro a esa música criolla y la entiende como una música popular, ¿no? Quizás el gran aporte, aunque muchas veces no se diga, ¿sí? Más allá de muchas ideas que discute el libro y de periodizaciones y cosas que el libro va a ser, digamos, uno de los primeros en zanjarlas, es el apostar porque sí se trata de algo popular y que no se trata de una cosa solamente vinculada a las élites, aunque muchas veces al propio Llorens se les deslice también esa ideología, ¿no? Entonces, el libro de Llorens viene a cambiar un poco el panorama, pero entre el libro de Llorens y los trabajos que han aparecido en estos últimos 10 años, ¿no? Pasó mucho tiempo, ¿no? El libro de Llorens es del 83, 84, no me acuerdo justamente la fecha, ¿no? Y los trabajos que han comenzado a indagar sobre la cultura popular urbana, musical me refiero, porque hay otros trabajos en otros ámbitos que sí siguieron trabajando, ¿no? Ha pasado mucho tiempo, ¿no? Y las cosas cambiaron mucho en los últimos años, al punto que quizás aquello que ya denominamos criollo ya no se trataba no solamente de algo de una élite, sino que en principio se trataba de algo de una minoría, ¿no? Que creo que se condice bastante bien con lo que más o menos puede apreciarse en los centros musicales. No se trata de un fenómeno mayoritario, ¿no? Es un fenómeno de un grupo. El asunto, creo yo, el día de hoy es que casi cualquier fenómeno es el fenómeno de un grupo, ¿no? No creo que haya, bueno, sin duda hay, ¿no? El pop, etcétera, o ciertas corrientes de hip hop en ciertos lugares, que son mucho más masivas, pero son mucho más masivas también por un periodo también más o menos corto. No creo que haya una gran música que cunda en todas las capas sociales, a todo nivel, por más de 50 años. No creo que ni el rock, ¿no? O sea, el rock sí es el día de hoy, es un fenómeno también minoritario, ¿no? Mentir es olvidar cuando se quiere, pero tu amor, Petronila, hoy me inspira. Bien, yo no creo que se pueda decir con nada tan claramente que comienza recién en un periodo en particular, ¿no? O sea, la denominación de música criolla la utiliza Palma para hablar de otros géneros. Entonces, música criolla, digamos, habrá habido desde que la categoría criollo comenzó a utilizarse para trabajar sobre fenómenos culturales o para designar ciertos fenómenos culturales, entre ellos algunos musicales, ¿no? Entonces, Palma menciona el mismis, el maicito, el gato, etcétera, como formas musicales, ¿no? Criollas,
y las opone más bien a las formas que nosotros el día de hoy consideramos criollas, ¿no? Al vals, a la polka, ¿no? Entonces, lo que surge con la Guardia Vieja no es la música criolla, lo que yo creo que, o una manera de entender la música criolla, lo que surge con la Guardia Vieja es un poco el momento en el que el vals pasa a convertirse en el centro de esa música criolla. Eso es lo que sucede, eso es la Guardia Vieja. Y no creo que haya comenzado realmente ahí. El vals llega por lo menos en la década de 1820-1830. Y durante todo ese proceso hasta inicios del siglo XX, que es más o menos donde se ubica un poco esa Guardia Vieja, el vals ha sufrido ya un proceso de peruanización, ¿no? Lo que todavía quizás no ha pasado es que no se ha vuelto un vals del todo popular. Digo del todo porque quizás en algunas esferas o en algunos grupos o en algunos momentos sí lo haya sido. Entonces, nada, lo que sucede con la Guardia Vieja es que es el momento en el que el vals se vuelve popular. Y creo yo que la Guardia Vieja como tal no existe realmente. O sea, nadie en ese momento, ¿sí?, utiliza el término Guardia Vieja, ¿no? El término Guardia Vieja lo van a utilizar después para referirse a ese momento. ¿Y por qué para referirse a ese momento? Porque es el momento en el que surge ese género, el vals criollo, ¿no? O se consolida, más que surge, pues, y como te digo, viene surgiendo a lo largo de muchas décadas, ¿no? En que se consolida como una forma musical con la que un grupo de personas, ya en los sectores populares limeños, ¿no?, y arequipeños también, y en algunos casos en otras capitales provinciales por lo menos, ¿sí?, se siente identificado. Pero claro, Lima es la ciudad más grande, es la ciudad más importante y de pronto es la que capitaliza, ¿no?, una movida particular, un movimiento particular de consolidación del vals como género popular. Hermana de las flores bellas que adornan y perfuman las campiñas, deja que mi amistad repare en ella. Cuando te hablan de la música anterior a Pinglo, parece que te estuviesen hablando como de la música de la época de Cristo, ¿no? Y como si no se supiese qué pasó musicalmente. Y partituras hay, discos hay, fuentes hay. O sea, lo curioso justamente es que se habla de una generación que no, como que si no existiese, como si estuviese en una nebulosa, y grabaron más de 200 discos. O sea, nadie que graba más de 200 discos, o sea, ni Shakira, ¿no? Entonces yo creo que es una suerte de invención mítica para darle de alguna manera sentido y para darle una suerte de inicio, una suerte de lugar desde donde comenzar, una piedra angular desde donde comenzar a construir, ¿no?, lo que se va a construir en las generaciones posteriores, ¿no? Entonces, por eso es que recién el término aparece en los 30, ¿no? Comienza a utilizarse de esa manera para el vals, ¿no? Como la gota del rocío, recuerdo como tus cálidas fuerzas, límpida como la gota del rocío. De hecho, los principales agentes de esa modernidad son la Guardia Vieja. Son los que están grabando justamente en discos, ¿no? Son para quienes la modernidad es la herramienta más útil en su negociación, en su manera de representarse a sí mismos. Lo que va a suceder luego es que la modernidad se vuelve una modernidad más epidérmica, más como funcional dentro de algunas canciones, ¿no? Y entonces sí, ahí se hablan de no sé, del ferrocarril, del fonógrafo, de qué sé yo, tantas cosas que se hablan, ¿no? Las marcas de los carros, ¿no? Esa famosa polka, vals de Pinglo, ¿no? Pero no creo que haya ninguna contradicción, al contrario, creo que se sigue en una línea. Lo que sucede con Pinglo es que creo que es el momento en el que esa consolidación, eso que digamos se llamaba la Guardia Vieja, ¿no?, de alguna manera comienza a corporeizarse. Y creo que no es que sea Pinglo porque sea mejor que nadie, ¿no? Un amigo no debería decir esto, ¿no? Ya Rodrigo Sarmiento está haciendo una tesis sobre Pinglo que va a dar que hacer, ¿no? Porque está encontrando pues que Pinglo hizo mucho, pero tampoco tanto, ¿ya? Y lo que sucede con Pinglo es que se muere joven, ¿no? Lo que sucede con Pinglo es que se muere joven y eso otra vez resulta muy conveniente para tener un gran ícono, ¿no? O sea, es un tipo popular, un tipo que no grabó, ¿no? ¿Ya? O aparentemente, por lo menos hasta donde sabe, no grabó, ¿no? No es alguien es alguien sobre quien se puede tejer una leyenda. Y eso es lo que se hace con Pinglo, se teje una leyenda que ha sido fructífera, ¿no? Porque ha sido una leyenda que ha durado hasta
que sigue durando, ¿no? Lo han declarado no hace mucho a él y a su obra como patrimonio cultural de la nación. Y eso de su obra, ojalá que lo hayan dicho así de manera muy general, porque, pues, ya te digo que van a comenzar a aparecer cosas, ¿no? Que uno, digamos, debería dudar siempre. Cuando uno tiene así un gran ícono, ¿no? Sí, debería dudar, ¿no? De que un solo sujeto haya... No, es toda una época, es como se va acrisolando un proceso que es más largo, ¿no? Y Pinglo está allí, se muere en el momento justo, vivió en el lugar preciso, etcétera, como para que le toque a él llevar, digamos, esa bandera. Con lo que no quiero decir tampoco, para que la gente no se enoje, que las obras que son realmente de Pinglo no sean algunas, sí, ya de una modernidad, de una belleza única también, ¿no? Es decir, también Pinglo es un gran compositor, pero no es necesariamente la figura, no es el Cristo, digamos, o sí, lo convierten en un poco el Cristo, digamos, del criollismo. Era un letrado del siglo XIX y principios del siglo XX. Era un autor teatral, era un escritor, ¿no? Lo que pasa es que, otra vez, son esas otras mitologías, ¿no? O sea, se ha creado la imagen del tunante como un tipo que jaraneaba, como un tipo que estaba... Yo siempre digo, ¿no? O sea, dudo mucho que esos tipos, ¿sí? Ya hayan estado metidos en el ron de la jarana, ¿no? Porque cuando tienes noticias sobre ellos, los tienes más bien en las veladas literarias de Juana Manuela Gorriti, ¿no? Donde están tocando el piano, donde están vestidas elegantemente, es decir, donde tienes noticias de toda esta gente reales, ¿sí? No son en esas jaranas, sino es en esos otros espacios. Lo que no quiere decir que no pueda haber visitado o alternado, pero que haya sido así un jaranista y... No, yo tengo mis serias dudas, por lo menos, ¿no? Que haya estado comprometido absolutamente con el alma popular y todo, en parte, pero el tipo era hijo de unos terratenientes del norte, es decir, tampoco es que haya sido terratenientes venidos a menos, que entre en pobreza, lo que tú quieras, pero hay una cuestión de clase que también, sin duda, debe haberlo marcado, ¿no? Modo de pensar, una educación particular, es decir, es verdad, es un tipo que se vincula a los movimientos anarquistas, ¿sí? Ya que se vincula a los movimientos obreros, pero no es un obrero, ¿no? Y eso es una cosa que también marca una cierta diferencia, es decir, que debe haber tenido lugares de proximidad y espacios de proximidad, sin duda, ¿no? Si no, no tendría esta vinculación con estos movimientos obreros, anarquistas. Pero no es un obrero, es decir, no forma parte de esas clases populares en sentido estricto, ¿no? Entonces, no sé, si la pregunta es qué me parece a él, pues me parece muy bien, es un literato, ¿sí? Ya, y más bien al que no se le da mucha atención y que quizás debería prestársele más atención porque tiene una mirada de lo popular que es interesante, pero no es que sea no es un ícono de la música criolla, ¿no? Lima ha cambiado mucho a lo largo de muchas épocas, ¿no? Entonces, desde entonces, yo te diría que desde el 1900 hasta el 30 cambió un montón, ¿no? Es decir, cuando de pronto Lima comienza a recibir las migraciones andinas más fuertes de la década del 40 y el 50, comienzan a surgir valses que no encuentras en la época anterior, ¿no? No tienes valses en la época de la Guardia Vieja, por lo menos más claramente identificable, que hablen de una Lima que se va, ¿no? No hay nada así en los valses más antiguos, ¿no? Recién aparecen en la década del 40 y aparecen, claro, como una reacción seguramente a ver cómo la ciudad se va modificando. Y posteriormente, digamos, la composición de valses cayó dentro de otras áreas, ¿no? O tenías valses sociales, como los que podía ser, no sé, Manuel Acosta, o valses de amor, que también como canciones de amor, ¿no? Es decir, que eso, si quieres, lo que se ha mantenido, digamos, más bien reflejado en la idea de lo que es el vals. Y luego la cosa muy fuerte en la década del 70, nacionalista, ¿no? Donde todo el mundo se volvió un poco nacionalista entre la década del 60 y la década del 70, y comenzaron a componer todos estos valses patrióticos, pero sobre todo asociados a algunas figuras en particular, ¿no? Sobre todo a Polo Campos. Pero claro, no era gratuito, es decir, estaban muy vinculados con el gobierno militar, estaban muy vinculados con una idea de lo que era esta revolución que hacía Velasco, que no sé si era realmente tan fuerte la identificación, pero había sí por lo menos una cuestión
una sensación, digamos, de proximidad, de que había un mejor espacio, etc. Pero yo siempre digo que es un mejor espacio en un momento artificial ya, ¿no? Es decir, todos estos valses que más bien son los que nos han marcado a nosotros, ¿no? Que los que hemos escuchado en la radio, etc. Son los valses que surgieron cuando ya los valses, en el fondo, entre la ciudadanía en el Perú no sonaban, ¿no? No es lo mismo que los embajadores criollos, ¿no? Los embajadores criollos sonaban y los escuchaba todo el mundo en los 50s, ¿no? Era lo que sonaba y lo que la mayor parte de los limeños escuchaban, pero en los 70s, o sea, no es realmente, digamos, ni siquiera Vilés con Cabero quienes venden 1 millón de discos, son los destellos, ¿no? O sea, eso es otra cosa, ya estás en otra época, han pasado otras cosas. En los propios 50 ya la música andina estaba avasallando realmente el panorama, entonces ha cambiado Lima y han cambiado las maneras de, digamos, también de consumir la música, los volúmenes en cómo se consume la música y los grupos que consumen esa música, ¿no? Yo estoy seguro que quienes consumen muchos valses el día de hoy, si uno investiga en sus raíces familiares, pues no que sean los limeños más limeños no sé, que llegan pues a Lima tatuada en la sangre, ¿no? Sino que ya son gente muy diversa, ¿no? Que creo que siempre hubo eso, además, pero finalmente eso es lo que tenemos el día de hoy, ¿no? Y el día de hoy, ya más actual, así, siglo XXI, etcétera, lo que te digo que tenemos, en el fondo, creo que es lo que te decía al inicio. Tenemos un montón de culturas musicales, muy diversas, dentro además de una sola familia, ¿no? Viejitos que escuchan boleros y nietos que escuchan hip hop, ¿no? Padres que escuchan salsa o que escuchan cumbia o qué sé yo, o sea, tenemos montones de culturas musicales conviviendo, ¿no? Y lo que tenemos el día de hoy, digamos que estudiar, creo yo, es cómo conviven, ¿no es cierto? Y cómo se han logrado mantener, es decir, toda la gente que habla sobre cómo muere la música criolla, ¿no? Sí, debería pensar que la música criolla, como por la época de donde viene, debería estar remuerta, ¿no? O sea, es una música de finales del siglo XIX, o sea, ¿qué persona dura tanto, no? Entonces, no, que si el día de hoy existe o coexiste con otras músicas, creo que eso es lo que resulta más interesante y es lo que hay que mirar, ¿no? No sé, es que yo no sé si las élites utilizan tan fuertemente la música criolla, utilizan una música criolla, ¿no? Y ciertas élites. Yo creo que la música criolla sigue siendo una música popular. Que haya tenido un momento en el que unos grupos de élite se hayan como plegado, asociado a ella, no te habla, si quieres, del continuum más grande que tú puedes ver en la música criolla, ¿no? Tú la ves como una música popular en sus orígenes, ¿sí? Ya en el momento de su consolidación, ¿sí? En su momento más fuerte, y la ves el día de hoy, ¿no? Es decir, el día de hoy quienes hacen música criolla no son mayoritariamente gente procedente de las élites. Que haya personas asociadas que provienen de esas élites, sí, pero mayoritariamente personas que viven de manera muy humilde como para poder decir que provienen de los sectores populares. Muchos de ellos, además, quizás los mayores, obreros, ¿no? Sí, o antiguos obreros, otros, sí, trabajadores, pero no son pues, dueños de empresas, ¿no? Encuentras por ahí algunos dueños de empresas. O son dueños de empresas, sí, pero dueños de empresas más como ahora, ¿no? O sea, emprendedores o como lo quieras llamar, ¿no? Entonces, no sé. O sea, yo no sé si en un momento particular, sin duda, hay un proyecto más nacional, pero yo no sé si es un proyecto solo de las élites o de una élite económica. En todo caso, creo que hay una élite más cultural, etcétera, que logra penetrar dentro de ciertos espacios del Estado y que de pronto coloca en agenda ciertas cosas. Mentir es olvidar cuando se quiere, pero tu amor, Petronila, hoy me inspira. Ese tema para mí es bien complicado, ¿ya? ¿Por qué? Porque por un lado me parece bacán, ¿ya? Por un lado me parece interesante que el día de hoy el Estado de pronto diga, mira, ahí está Pingo, ahí está Chabuca Grande, hay que hacer que su obra sea imperecedera. Pero por otro lado, cuando tú sancionas y diriges las cosas a una, dos personas, creo que estás borrando, ¿sí? Justamente todo lo que hay abajo, personalmente, ¿no? Ahora, muchos músicos te dirán, o me dirán, ¿no?
No, cuñado, para nosotros esto también es importante, porque que de pronto la obra de Felipe Pingle sea patrimonio de la nación, nos permite a nosotros poder presentarnos y cantar las canciones de Felipe Pingle y decir que son patrimonio de la nación y que me lleven a no sé dónde, y que, etcétera, ¿no? Lo mismo con Chabuca Granda. Entonces, creo que hay de las dos cosas. Ahora, a mí personalmente no me gusta. Ahora, también tengo que ponerme en los zapatos de quienes hacen esto en el INC, además porque es gente que conozco y gente que aprecio, que estimo y que respeto, ¿no? Es muy difícil a lo mejor hacer lo otro. Es muy difícil de pronto sancionar y decir, bueno, el vals criollo es el que es el patrimonio nacional, ¿no? Que a mí me parecería más útil, pero claro, seguramente para ajustarte a los perfiles y no sé qué que da la UNESCO y que da no sé quién, seguramente sí tienes que decir, pues no, ya el vals criollo no, sino el señor Pingle que nació en el año no sé cuánto, se murió en... quizás se tenga que hacer así. No lo sé porque no estoy metido en esa canasta, ¿no? Pero personalmente no me gusta. Personalmente no me gusta, aun cuando reconozco todo el reconocimiento que hay detrás de eso y todos los beneficios que puede haber para muchos amigos músicos detrás de eso. No sé, me resulta raro, ¿no? Además se crean muchas expectativas que a veces son también feas, ¿no? Dicen que todo pasa y todo muere y que todo en este mundo es mentira. Que escuchen tangos. No sé, que escuchen boleros, que escuchen rancheras, que quieren algo más de miseria alegre, la ranchera, caray, ¿no? Esas son cojudeces, digamos, ¿no? O sea, para decirlo, o sea, lo que pasa es que a veces suena bonito decir algo como eso, ¿no? Suena que te inventaste el término, ¿no? Hay de todo. Hay de todo. Hay valses que son seguramente miserables, que hablan, pues, no sé, de la mujer que se volvió prostituta y que abandonó al hijo y que uno agarra y dice, ¿qué diablos es esto? Y hay otros que son valses de alegría, ¿no? De amores logrados, hay de todo, ¿no? Entonces, hablar de esa manera es complicado, ¿no? Son generalizaciones y las generalizaciones lamentablemente sí son necesarias, pero siempre van a poder ser juzgadas como cojudeces, ¿no?